Bueno, vamos a iniciar ya con el repaso de los primeros temas, que es hipofunción tiroidea, lo que es el tema de bocio y nódulos tiroideos y osteoporosis. Y acabando, pues vamos a ver las preguntas, ¿ok? Vamos a empezar con hipofunción. Algo que me faltó mencionarles acerca de lo que es tiroides y que hicieron énfasis en clase es que la hipertiroidismo también llega a causar parálisis. Pero a diferencia de otros tipos de parálisis o debilidades, como lo es en el Cushing, ahí es generalizado. En cambio, en Cushing es principalmente objetivo. Entonces, si les llega a venir un caso clínico así, no lo confundan. Solamente quiero que recuerden eso. Ahora sí, pasamos al tema de hipofunción tiroidea. Hipofunción. El perfil que vamos a encontrar nosotros es TSH elevado, T3 y T4 disminuido. ¿Ok? Ese es un hipotiroidismo primario, principalmente. Pues aquí, pues ya tenemos el cuadro clínico, les digo, el que hemos visto toda la vida desde fisio, debilidad, intolerancia, pueden ganar peso, pero les digo, no es tan significativo, es de un 3 a 5 kilogramos que pueden llegar a ganar. Les digo, si los pacientes les dicen, aumenté de peso por la tiroides, pues ya saben que no es cierto. Solamente pueden aumentar de 3 a 5 kilos, pero no tanto. También puede haber hiperpigmentación en zonas expuestas al sol, como en qué otra entidad, como en Addison, ¿ok? Entonces recuerden esto. En Addison también hay hiperpigmentación a zonas expuestas del sol. Pero en Addison hay que recordar que hay una pérdida de peso, ¿ok? Hay pérdida de peso en esos pacientes. También podemos encontrar piel seca, el pelo se les cae, y pues la anemia principalmente aquí que se presenta, según el libro, te menciona que es en el libro menciona que es macrocítica, normocrómica, pero para cuestiones de examen tómenlo como normo-norm. La causa más frecuente es del hipotiroidismo, con bocio en áreas sin deficiencias de yodo, es la tiroiditis de Hashimoto, que es la principal que vamos a ver en la clase de hoy. Las causas, como ya les mencioné en el curso regular, principalmente son las que afectan la tiroides, como la tiroiditis de Hashimoto, que se da por medio de destrucción, principalmente en la glándula, deficiencia de yodo por algunos medicamentos, como la miodarona, que te puede dar tanto hipertiroidismo como un hipotiroidismo, pero esto también podría llegar a ser pasajero, pero puede mantener. ¿Ok? La miodarona es de los pocos medicamentos que te lo pueden llegar a mantener. Destrucción de la glándula tiroides, como amiloidosis, esclerosis y hemocromatosis. Recuerden muy bien esas tres entidades que les digo en mi examen vino. Y pues algunas otras causas secundarias, principalmente tumores que podemos encontrar ahí y también infiltraciones, ¿ok? ¿Qué es lo que se va a dar? Principalmente T4, que es la levotiroxina, también conocida como tiroxina, y esta pues tiene algunas interacciones con otros medicamentos, como cuáles, como inductores, como son los anticonvulsivantes. Recuerden que no se puede dar con anticonvulsivantes, y algunos medicamentos que son, ¿cómo se llama? Alcalinos. Por ejemplo, omeprazol, hidróxido de aluminio o medicamentos que eviten la absorción de grasas, como es la colestiramina. Entonces, esos medicamentos pueden llegar a causar una interacción con ese medicamento, por lo tanto, también ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Les digo, la causa más frecuente de hipotiroidismo con bocio en áreas no endémicas es tiroiditis de Hashimoto. Nosotros la vamos a encontrar por medio de anticuerpos, principalmente los anticuerpos antitiroideos contra los anticuerpos de peroxidasa tiroidea y tiroglobulinas, ¿ok? Lo más frecuente es que son mujeres posmenopáusicas y recuerden, mujeres arriba de 50 años, el caso clínico siempre va a ser personas mayores de 50 años, las cuales tengan antecedentes de familiares con enfermedad tiroidea o que vivan en una zona tiroidea o que tengan alguna enfermedad autoinmune extra. Por ejemplo, está lo que es el síndrome poliglandular tipo 2, que es el síndrome de Smith. El síndrome de Smith, hay que recordar que encontramos Addison, que es la insuficiencia suprarrenal, enfermedad autoinmune y diabetes mellitus tipo 1. ¡Ojo! Hace un año vino esta pregunta del síndrome de Smith. No te venía preguntando como tal, sino te decía, ¿con qué se asocia la enfermedad tiroidea autoinmune o tiroiditis de Hashimoto? Y venían dos opciones. Bueno, venían más, pero dos opciones eran debatibles. Diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Todos se fueron por diabetes mellitus tipo 1, pero la que dieron como correcta fue diabetes mellitus tipo 2.
¿Ok? A lo que el doctor mencionó en la revisión es que sí puede ser con enfermedades autoinmunes, pero en nuestro país, con la que más se llega a encontrar es con diabetes mellitus tipo 2 por estadística. ¿Ok? Entonces, como que, ok, estamos en México, pues sería lo correcto. Pero lo más correcto es que fuera con diabetes mellitus tipo 1. Exacto, Mauricio. Exactamente. Fue lo mismo que yo pensé cuando me dijeron mis alumnos que dieron esa como correcta. Y dije, ok. Y esa fue la explicación que él dio, ¿ok? El que hace el examen no es el doctor Lavalle. Él es el que pone las preguntas. Cada doctor hace sus preguntas, pero no manda las respuestas. El doctor Lavalle escoge las respuestas. Entonces, si van con el libro y con el doctor que hizo la pregunta, se las cambia, ¿ok? Pero es todo un show que mejor tómenlo como ha sido preguntas anteriores. Por eso les estoy mencionando estos tips aquí en el curso, porque después es todo un show de que el doctor te quiera dar revisión, que de, ¿cómo se llama? Que vayan a buscar los doctores, que el doctor diga, ¿sabes qué? Esta pregunta, la respuesta es tal. Entonces, ¿para qué se mete todo ese rollo? Si viene diabetes mellitus tipo 1, solamente es eso. O Addison, es eso. ¿Ok? Pero, si viene diabetes mellitus tipo 2, tómenla como correcta esa, ¿ok? Entonces, nada más ténganlo ahí en cuenta. Laboratorio. El laboratorio, principalmente les digo, T4 disminuida y TSH. TSH, un valor de referencia que ustedes van a buscar siempre. Si TSH está arriba de 10, no le piensen más. Es un hipotiroidismo primario, ¿ok? Si está abajo de 10, es subclínico principalmente, ¿ok? O puede ser hasta terciario, por lo que les mencionaba la vez pasada, que en el terciario, digo en el secundario y en el terciario, podemos encontrar TSH hasta normal o disminuida, ¿ok? Entonces, puede ser que si ustedes ven el valor de TSH en 10 o arriba de 10, por lo general siempre se los ponen en 15, en 20, ya estén pensando en algo primario, ¿ok? Nada más para que se orienten, no es como que la verdad absoluta, pero es para que se orienten, ¿ok? Aparte, pues hay que hacer los anticuerpos, puede pedirles un TRAPS por medio de lo que es el ultrasonido. Y en embarazadas, pues es normal que el transporte aumente, ¿ok? Les digo, el hipotiroidismo subclínico, principalmente, teóricamente es de 4.5 a 10, pero no se considera subclínico siempre y cuando no tenga síntomas, ¿ok? Si el paciente tiene síntomas, ojo, se le da tratamiento. ¿Ok? No porque sea subclínico no se le da tratamiento, siempre y cuando ocupe tratamiento por los síntomas clínicos, ¿ok? También, paciente, por ejemplo, las embarazadas que ya tienen datos de... Ajá, ¿qué pasó, Malinali? ¿Cómo sale el subclínico en laboratorio? El subclínico te sale TSH ligeramente aumentada y T3 y T4 ligeramente disminuidas. Vamos a decir que está, lo normal es de 2.5, de 3 en adelante de T4, está, por ejemplo, en 2.5 o en 2, no está tan disminuida. Entonces, pues ahí es donde dices, pues no está tan mal, no tiene síntomas, subclínico. Ojo, para que tú digas que es subclínico, tiene que tener ligeramente TSH aumentado, T4 ligeramente disminuida o normal. Ajá, puede estar normal, ligeramente disminuido o normal y sin síntomas. Si el paciente tiene una T4 normal, pero tiene síntomas de hipotiroidismo, ese paciente tiene un hipotiroidismo. ¿Quedó claro? Porque eso también ha sido pregunta de examen. Eso ya ha sido de hace mucho tiempo. Ya llevan como fue en el 2015, 9 años, que preguntaron eso. Entonces, no creo que se los pregunten, a menos de que quieran repetir preguntas de aquella ocasión. Pero recuerden eso, para que sea clínico debe tener síntomas clínicos y TSH elevado. Si TSH está en valores subclínicos, pero tiene síntomas clínicos, ya es hipotiroidismo, ¿ok? ¿Quedó claro? Y todo síntoma se debe de tratar, ¿ok? Y el tratamiento principalmente es con levotiroxina. Así
a grandes rasgos, cuando yo llevé la materia, nada más era la pregunta, ¿cuál es la dosis? La levotiroxina se puede dar en una dosis de 100 microgramos a 200 microgramos al día, una pastilla al día. Esa es la dosis en la cual tú puedes variar. ¿Quedó claro? Que es 1 a 2 tabletas. Sí. Bueno, no. En este no. Te viene la pregunta, ¿cuál es la dosis en este paciente? ¿O cuál es la dosis de la levotiroxina? Si te viene, ¿cuál es la dosis de levotiroxina? La dosis es de 100 a 200 microgramos. Si te preguntan, ¿cuál es la dosis en ese paciente? La respuesta es de 1.8 por kilogramo de peso. No te piden que saques el cálculo. Nada más es recordar que cuando te lo piden individualizado es por el peso del paciente y es de 1.7 de 1.6 a 1.9. ¿Ok? Por lo general, siempre en el examen viene 1.8. 1.8 microgramos por kilogramo al día. ¿Ok? Entonces recuerden eso. No te piden sacar la calculadora ni nada de eso, nada más es para que tú sepas cuál es la respuesta. Esa fue pregunta de hace un año y medio. Hace un año y medio que venía, ¿cuál es la dosis de la levotiroxina? Y muchos se fueron con 1.8 por kilogramo. No. Eso es si te lo preguntan en la paciente o en el paciente. ¿Ok? Si te llegan a preguntar cuál es la dosis de levotiroxina, es la dosis esta que está aquí. Si te preguntan por la del paciente, 1.8 por kilogramo de peso. ¿Ok? Ahí ya es individualizado. También podemos hacer la prueba para saber si es secundario o terciario por medio de la ausencia de la respuesta de TRH o si hay ausencia de esta. Coma mixedematoso, ese es el estado final, como les mencionaba. Igual que en el estado final del hipertiroidismo es la tormenta tiroidea. Aquí es el coma mixedematoso. El coma mixedematoso, bradicardia, alteraciones del estado mental. Y en el coma mixedematoso como tal, el tratamiento es parenteral. En el coma. Si hay mixedema, no se trata como parenteral. Todavía el paciente está despierto. Para que nosotros digamos que es un coma, principalmente debemos de tener alteración del estado mental, que ya no pueda ingerir nada por vía oral, o insuficiencia multiorgánica. ¿Ok? Entonces, en estos dos casos ya se considera como coma mixematoso para que lo tengan en cuenta. ¿Quedó claro? Y el tratamiento es igual 1.8 microgramos por kilogramo al día y se puede administrar lo que es la triiodotironina y glucocorticoides. ¿Para qué? Para evitar el estado de inflamación y de daño orgánico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que acabamos de ver? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Les digo, las preguntas son algo directas, nada más lean bien. Ahorita como quiera, cuando vamos las preguntas son de diabetes, de hipertensión y de cortisol, ¿ok? Son principales. Ah, y síndrome metabólico. Entonces, para que cuando las vean digan, ah, ok, lean bien, porque ahí es donde más se llegan a confundir, ¿ok? Ahorita que las veamos. El siguiente tema, bocio y nódulo tiroideo, ¿ok? Caso clínico que te ponen paciente de unos 30 años, la cual tiene una bolita en el cuello y va a tu consultorio, ¿ok? Eso principalmente es el nódulo. Lo primero que tú vas a hacer en todo paciente que te diga, siento una bolita o me salió una masa en cuello, es realizar un perfil tiroideo. Pregunta de examen. ¿Qué es lo primero que realizas? Perfil tiroideo. ¿Quedó claro? Vos, aumento de la glándula tiroides, difuso, universal, la causa más frecuente, la deficiencia de yodo. Y aquí, pues, puede ser tanto por hipertiroidismo como por hipotiroidismo. Hashimoto, Graves, Kerbein, tiroiditis linfocínica, todo te puede causar bocio, ¿ok? Y hay que tener sus diferenciales, que principalmente pueden ser los tumores, que puede ser un linfoma o un carcinoma, ¿ok? Pues aquí están todos los diferenciales, tiroiditis, quistes, bocio multinodular. Aquí tenemos algunos, como la de adenoma no tóxico, que esa es una de las diferenciales, que es una neoplasia benigna, perdón, y es por una simulación de TSH. El bocio multinodular, pues principalmente es en edad más avanzada, y pues hay múltiples nódulos en toda la glándula tiroidea. Los nódulos pueden ser desde 1 hasta 1.5 centímetros. Arriba de esto se realiza lo que es la gamografía, ¿ok?
Abajo de esto, principalmente, haces el perfil y checas por medio de ultrasonido, siempre y cuando sea o no sea eutiroideo. Si es eutiroideo, gammagrafía. Si es no tiroideo, te pasas a biopsia por medio del BAF. ¿Ok? Factores de riesgo de nódulos tiroideos para malignidad. Extremos de la vida. 20 a 60 años. ¿Ok? Menos de 20 años, ojo. Más de 60 años, ojo. Antecedentes de radiación de cabeza y cuello. Tuve un cáncer en lo que es cuello, en las cuerdas laringeas, y me hicieron radioterapia. Ojo, ese paciente puede tener riesgo de tener malignidad en tiroides, ¿ok? El caso clínico que te ponen es una paciente adulta, ya de unos 60 años, 69, que tuvo cáncer en boca, ¿ok? Cabeza y cuello, ¿ok? Entonces recuerden eso. También que sean hombres, que el nódulo sea firme, duro y que no duela. Les digo, lo primero que es el nódulo. Si está bajo la TSH, pues, si está alto TSH, pues hacemos lo que es el ultrasonido, hacemos nuestro T-RADS. Si nuestro T-RADS es maligno, hacemos una biopsia. Si es arriba de 1.5 o TSH está, disminuida, pues quiere decir que está aumentado lo que es eutiroideo, por lo tanto, se hace ahí gammagrafía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos mide el T-RADS? Composición, ecogenicidad, forma, margen y focos ecogénicos. Apréndanse esto, ¿ok? El T-RADS, ¿qué te evalúa? ¿Ok? Bueno, aquí está lo que les mencionaba, el algoritmo. TSH baja, pues haces una gammagrafía. ¿Por qué? Porque quiere decir que es eutiroideo. Si es un TSH normal, pues haces una biopsia, ¿ok? Siempre y cuando, pues, tenga las características del del T-RADS con datos de malignidad, ¿ok? Si el paciente, pues, tiene un nódulo funcionante, pero no es maligno, se da tratamiento y se acaba, ¿ok? T-RADS. Aquí está. Composición, ecogenicidad, forma, márgenes y foco ecogénico. Composición, que se vea sólido. Ecogenicidad, si es hipoecoico o muy hipoecoico. Que crezca principalmente hacia arriba en vez de hacia los lados. Que tenga extensiones afuera de la tiroides y que haya calcificaciones en la periferia. No te van a pedir que calcules el T-RADS. Te piden cuáles son los datos de malignidad y qué es lo que te mide el T-RADS. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Bethesda, no lo aprendan. Esta nada más es una desarrolladora de videojuegos. Entonces, nada más recuerden eso, que Bethesda, pues, no te ayuda en este momento. Becarios de Pato, pues, en aquella época sí les funcionaba. Actualmente no. ¿Ok? Entendí el chiste, Francisco, el de los videojuegos. Pero bueno. Cáncer de tiroides. Este sí es importante que recuerden, ¿ok? Tenemos el cáncer papilar, folicular, medular, anaplásico y tiroideo. ¿Qué es lo que te llegan a preguntar de aquí? Principalmente genes o aseveraciones. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcto con respecto a? Ok, papilar es el más común. Se origina en el epitelio folicular. Los genes afectados es el RET-PT, RAS y BRAF. ¿Ok? Preguntas examen algunas veces. Los genes. Apréndase cuáles son. Folicular. Son de células de Hurley. Se asocian más a metástasis. ¿En dónde? Por su cercanía, principalmente invaden a pulmón y hueso. Esa fue pregunta de examen hace 12 meses, ¿ok? Hace un año. Entonces recuerden hacia dónde se va el cáncer folicular y la mayoría de los cánceres se van para allá. Carcinoma medular. Este es el que está más aumentado con calcitonina por medio de las células parafoliculares. Está asociado a la neoplasia endocrinológica múltiple. Y es por medio del protón con gen RED. Esa fue pregunta de examen también. Lo del gen RED, que dijeron, caray, ¿ese de dónde salió? Tal cual así viene en el libro. Entonces, sepan que es por el protón con gen RED. ¿Ok? Carcinoma anaplásico es indiferenciado, peor pronóstico, es muy rápido y se asocia con mortalidad. Es el que más se asocia. Síntomas principalmente son compresivos, disfagia, disfonía y disnea escridulosa. Se escucha ruido al respirar o a la falta del aire. Linfoma tiroideo es el que más se asocia a Hashimoto. Anótenlo. Te viene una pregunta de aquí, ¿ok? Es mucha información, pero con lo que les acabo de mencionar,
es más que suficiente para que afronten su examen, ¿ok? Entonces, Hashimoto, linfoma tiroideo, el de peor pronóstico y el de mayor mortalidad es el anaplásico, el que se asocia con calcitonina elevada medular, cáncer folicular es el que causa más metástasis y carcinoma papilar es el que tiene una respuesta de TSH normal y es por los genes RED, RAS y BRAF. Punto. Les digo, el ultrasonido principalmente, nada más es de distinguirlo por medio del TIRADS. Les digo, el doctor me dijo que ya nunca más iba a preguntar esto, pero ténganlo en cuenta, ¿ok? ¿Cuál es maligno? ¿Cuál es benigno? Hay que recordar que lo que vimos en TIRADS, si está hipoecoico, si se ve que no está respetando los márgenes de la tiroides, aquí la encontramos la tiroides, es todo esto, y se ve aquí que está avanzando el cáncer. Y también pues tenemos focos, muy pocos focos de calcificaciones, ¿cómo se llama? En la periferia, y pues crece principalmente hacia arriba. Ahorita puedo regresar 10 segundos. Ajá, regresamos a la pasada, ahí está. Ahorita regresamos a la otra diapositiva. ¿Es esa, verdad, Francisco? Aquí, excelente. Les digo, pues está invadiendo, crece hacia arriba, es hipoecoico y tiene focos y está irregular. Entonces, y ahí tenemos que eso es maligno. En cambio, el otro, el lado derecho, vemos que es líquido, tiene más agua, es anecoico principalmente, está creciendo hacia los lados, no invade a lo que es la tiroides como tal. De hecho, esta es la tiroides, se ve que está creciendo por afuera de la tiroides. Entonces, pues decimos que es un quiste. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de bocio y nódulos tiroideos? Todo bien. Excelente. Bueno, vamos a continuar con el último tema del día de hoy. Osteoporosis. Es el tema que a veces genera más dudas, pero pues está relativamente tranquilo, ¿ok? Entonces, no le tengan miedo, son cosas muy específicas. La definición, osteoporosis, recuerden, es igual a fragilidad, ¿ok? Osteoporosis igual a fragilidad. Enfermedad ósea caracterizada por un compromiso en la resistencia del hueso, que predispone a ¿qué? A fracturas. Fragilidad. Factores de riesgo, mujeres en menopausia, que sean caucásicas, que tengan familiares de primer grado con antecedentes de osteoporosis, mamá, hijas y hermanas. Tías no. En el caso clínico se van a poner la abuela, la tía, la prima, esos no son familiares directos, ¿ok? Ingesta de algunos productos, cafeína, proteínas, tabaco y alcohol. Medicamentos como cuáles, glucocorticoides, también lo que son los IVPs, algunos anticonvulsivantes, la tiazolinedionas, como es la pioglitazona, te lo puede llegar a causar también. Entonces recuerden, esos medicamentos que son del curso, ¿ok? Que te los llegan a preguntar. También la heparina te llega a causar osteoporosis, ¿ok? Hipertiroidismo e ingesta de calcio. Tenemos que hay primaria y secundaria. La más común es la primaria. Esta grafiquita no se les olvide nunca, tanto para endocrino como para reuma, porque en reuma van a volver a ver osteoporosis. Los tipos de fractura, la más común en todo tipo de edad es la vértebra. Si te llegan a preguntar por un rango en específico, COL se presenta a partir de 55, que es lo que les digo, es el pico. ¿Ok? Vamos a ver aquí, muñeca es la verde, amarillo es la vertebral y triangulito es la de cadera. ¿Ok? Entonces, COLS es la de muñeca, la de antebrazo. Entonces, vámonos a mujeres. A los 55 años hay un pico que no se presenta en las otras. Entonces, a los 55 años hasta los 60, se ve que hay un pico de más fracturas de COLS, pero no es la más común. La más común es la vertebral. Si te pregunta por el pico a los 65, el pico principalmente es la vertebral. Aquí vemos que a los 65 años se eleva, ¿ok? Y a los 75, vámonos para acá, aquí está el triangulito, se eleva, más que en las anteriores. Entonces, hay que recordar eso. Te llegan a preguntar, en esta paciente, ¿cuál es la fractura más común? Y te ponen un caso clínico, una mujer de, vamos a decir, 70 años,
Pues la más común de todas es la vértebra. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Si te llegan a poner 80 años, la más común, vertebral. Si te llegan a poner 59 años, la más común, vertebral. ¿Ok? Pero si te preguntan, ¿a qué fractura se presenta más a esta edad? ¿O qué fractura se presenta más en este paciente? Hay que checar la edad. Si te preguntan por la edad del paciente o en ese rango, si tiene 55 años a 60 cols, de 65 a 70 vertebral y de 75 a 80 cadera. ¿Ok? Entonces quiero que recuerden eso. Si te preguntan por la más común de todas, vertebral. Si te preguntan por el rango, cualquiera de esos tres. ¿Ok? Por lo general, siempre la hacen con trampa para que ustedes contesten. Te ponen un caso de 75 años y te ponen que cuál es la más común y ustedes se van con la de cadera y era la vertebral. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. O una mujer de 64 años y ustedes se van con la finta de que es COLS, pero la más común es la vertebral. A menos de que te pregunten por el rango o a esa edad en específico, les digo, ahí cambia la cosa. ¿Quedó claro? Y la que más complicaciones... Ajá, la que más complicación tiene de todas es la de cadera. De hecho, una fractura de cadera es de lo peor que pueden ver. De hecho, eso lo van a ver cuando lleven la materia de geriatría. La de cadera lleva mucho riesgo de muerte porque llega a causar embolias. Por la ruptura hay sangrados, puede llegar a causar émbolos, que esos émbolos se van a pulmón o se van a cerebro y causan la muerte del paciente de manera súbita, después de 1 a 2 semanas de la caída. Entonces, lo que más temen los geriatras es la fractura de cadera. ¿Ok? Además, la fractura de cadera es impresionante. Los pacientes se dejan de mover. Entonces, pierden movilidad, pierden muchas cosas. También con la vertebral, pero la de cadera es horrible. Por lo tanto, es lo que más temen los geriatras. Entonces, si ustedes alguna vez han trabajado en algún asilo, si alguno de ustedes es enfermero o cualquier otra, o ha trabajado de voluntariado en alguna, ¿cómo se llama?, de casa asilo, pues va a ver que, les digo, lo peor de todo es la fractura de cadera. Y se van muy rápido cuando se caen. ¿Ok? Entonces, nada más recuerden eso. Bueno, la osteoporosis, les digo lo que más les llegan a preguntar aquí. ¿Cuáles son las causas? Tenemos causas endocrinológicas, como es el cortisol elevado, que es el Cushing. Podemos tener lo que es la hipercalciuria, podemos tener lo que es el hipertiroidismo y las diabetes. Medicamentos, glucocorticoides, heparinas, tiazolidinionas, como es la pioglitazona, los IBPs, también te lo pueden llegar a causar. Trastornos hematológicos, lo van a ver ustedes en hemato, anemias hemolíticas, neoplasia, metástasis, etcétera, etcétera. Las de tejido conectivo no te las llegan a preguntar, entonces no se las aprendan, nunca les preguntan esto. Lo que sí les llegan a preguntar son los fármacos, las endocrinológicas y las del trastorno hematológicos. ¿Ok? Pérdida de masa. Estas son preguntas también que a veces le llegan a preguntar con forma de aseveración. ¿Cuál de la siguiente aseveración es correcto con respecto para? Y ya te ponen los enunciados. Les digo, la palabra clave aquí en osteoporosis son 35, ¿ok? 35 años empiezan a perder lo que es la densidad ósea. Disminuye la masa ósea a partir de los 35 años. Puede ser de 0.1 a 1% al año. La columna, en los primeros años de posmenopausia, pierde de 3 a 5%. Si lo juntan es un 35. Entonces, 35 empieza la pérdida de masa ósea. Y en mujeres, en la posmenopausia se pierde de un 3 a 5%. ¿Ok? Entonces, recuerden muy bien estos valores. El que más te van a preguntar es en la posmenopausia. Es por eso que es más común en mujeres. Y la menopausia puede ser reversible. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Por medio de estrógenos. Esta fue pregunta de examen que vino. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo, cómo decirlo? ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se puede prevenir o es modificable? Es un factor modificable. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es modificable? Así venía la pregunta. Y te venía edad, te venía caídas, te venía menopausia y venía otra. Vamos a decir que sexo.
¿Ok? En ese caso, la que dieron como correcta es la menopausia. ¿Por qué? Porque lo que tomaron en cuenta los pacientes fue, bueno, el doctor fue que, yo también me quedé con cara que, bueno, porque caídas no decía prevenir caídas, venía caídas, ¿ok? Y es lo que les mencionaba la vez pasada, ya si te caíste, ya no lo puedes prevenir, es algo que ya pasó y ya tienes que vivir toda tu vida con esa caída. En cambio, la menopausia la puedes modificar. ¿Cómo? Con estrógenos. Le das estrógenos en el climaterio y prolongas que la menopausia, si empezó a los 45 años, por 5 años más. Exacto. No puedes darlo por más de 5 años más, pero ese fue lo que tomaron como correcto. Porque la puedes modificar mínimo 5 años. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Abuelo, se nota que no has ido a la guerra. Pregunta que, para que caigas. Son como que preguntas así como que, ay, güey. Entonces, ténganlo en cuenta. Por eso les digo, cuando estén contestando el examen, no vean las opciones. Primero, contesten ustedes en su mente. Ya después, si no ven la respuesta, a ver, soy el doctor González Solavalle. ¿Qué voy a pensar? Y se avionan. Ahí ya tienen derecho a avionarse. Antes no, ¿ok? Porque si ven las preguntas y se avionan en todas las preguntas, no. Entonces, aviónense después de que no encuentren las preguntas. Te preguntas si tienen dudas, le preguntas. Casi, casi. De hecho, les digo, no tengan tanto miedo al examen. El doctor los sugestiona mucho de que no, el examen está muy difícil, el examen está muy difícil. Y el día del examen les dice, el examen es muy fácil, lo contestas a un niño. Pues espérate, no me dijiste todo el semestre que está muy difícil y ahorita me dices que está muy fácil. Juega con su mente, no dejen que juegue con su mente ese doctor, ¿ok? Ustedes concéntrense, no le hagan caso y enfóquense en su examen, ¿ok? No hagan caso a esas cuestiones, por eso les hago mucho hincapié. Lean bien, no se pongan nervioso. Empezaría su mamá de él si nos ve insultándonos, pues quién sabe. A lo mejor y también lo insultaban a él y por eso es así con los alumnos. A lo mejor uno nunca sabe. Bueno, entonces recuerden eso. La menopausia se puede modificar. Caídas no. ¿Ok? Las caídas, pues ya te caíste, ya pasó. ¿Ok? El diagnóstico. El gol estándar es la densitometría ósea dual de rayos X. ¿Ok? Hay dos tipos de diagnóstico. Bueno, no dos tipos. Podemos utilizar dos criterios para el diagnóstico, que es el T-score, que es el diagnóstico como tal, y el Z-score, que es el pronóstico, que se utiliza principalmente en pacientes jóvenes. T-score son desviaciones estándar. Más de -1, acuérdense, son números negativos. Más de -1, o sea, -9, -8, -7, son más. Entonces, eso quiere decir que está normal. Osteopenia, mayor de -2.49 hasta -1, ¿ok? Entonces, si está en -2.3, osteopenia. -2.0, osteopenia. Osteoporosis, menor de -2.5. Quiere decir que tenga -2.51, -2.60, -2.80, -3. Osteoporosis. Ahora, osteoporosis grave. ¿Ok? Esta es fractura más osteoporosis. También, si tiene osteopenia, vamos a decir, -2.2, pero tiene una fractura por fragilidad, ese paciente ya se considera como osteoporosis. ¿Ok? Entonces, ya con que tenga fragilidad, una fractura por fragilidad, ¿cuáles son? Les comentaba en el curso regular. Fractura de antebrazo, que es la de Coles o muñeca. Fractura de cadera o fractura de vértebra, que sea por fragilidad. ¿Qué quiere decir por fragilidad? Vas caminando, te tropiezas, ¡ay, me fracturé! No es normal que te fractures cayéndote a tu propia altura y a una velocidad intermedia. ¿Por qué? Porque si viene un caso clínico en el examen que dice, va en la moto, la paciente chocó y derrapó 5 metros, lógico, hasta yo me voy a fracturar. ¿Ok? No es por fragilidad. ¿Quedó claro? Entonces, sepan que fragilidad es por algo que estás haciendo normalmente y sucede. ¿Quedó claro?
La densitometría, ¿a quién se le va a realizar? Principalmente mujeres mayores, 65 años, fractura previa, historia de familiar de primer grado con fractura osteoporosis, tabaquismo, peso disminuido, menor de 55 kilogramos. Tratamiento. Tener 35 años. ¿Qué tiene? Como tal, no. A los 35 años, no. Empieza a los 35 años, en hombres y mujeres, la densidad ósea empieza a bajar. Empieza a bajar 1%. Pero, donde... Pero me ponen... No cuenta. Debe ser a partir de los 50. ¿Por qué? Porque es donde se presenta la menopausia. ¿Ok? Por eso es que se toma como mujer. Tanto en hombre como en mujer, les digo, a partir de los 35 años empieza la decadencia. Les digo, cuando vean gerias a partir de los 30 años, la decadencia, pues empieza a esa edad. Si te viene a 35, pues es normal en todas las personas, no es como que factor de riesgo. Factor de riesgo es que solamente a un tipo de población que se encuentra ahí les puede llegar a causar eso. ¿Ok? Y en este caso, pues, tienen la menopausia, aumenta la pérdida de masa ósea de un 3 a 5% y es donde empiezan los problemas. ¿Quedó claro? Ay, ¿qué se metió esta cosa? Bueno, vamos a continuar con ya lo último, tratamiento. ¿Ok? El tratamiento, terapia no farmacológica, calcio, vitamina D. No te preguntan los valores, apréndanselos como quieran. ¿Por qué? Porque van a llevar una materia al final del semestre que se llama nutrición. Y ahí te preguntan los valores. Calcio de 1200 miligramos al día y vitamina D de 800 unidades al día. Si se lo aprenden aquí, ya cuando lleguen a nutrición, ya no van a batallar. Recuérdenlo. Ejercicio y cambios de estilo de vida pueden disminuir hasta un 6% el riesgo de tener osteoporosis. Antes, ¿ok? Antes, si ya tienes osteoporosis, pues no. Antes sí te puede reducir este cambio de vida, ¿ok? Tratamiento farmacológico. Estrógenos solamente es para el climaterio. Te puede servir para los 3 tipos de fracturas, pero causa cáncer de endometrio. No se da por más de 5 años. Raloxifeno, lo vieron el semestre pasado en Pharma, no sirve para nada. Calcitonina, ya no se utiliza. Número 1 para el tratamiento de osteoporosis y que no vieron en Pharma y lo debieron de haber visto, y no sé por qué no viene ese tema, bifosfonatos. Los bifosfonatos son todos los que terminan en dronato. Estos se pueden utilizar de 3 a 5 años. Disminuye la actividad de los osteoclastos. Tenemos al alendronato, risendronato y solendronato. La mnemotecnia ale, rise y sole. ¿Ok? Entonces, ale, rise y sole son los que disminuyen los 3 tipos de fractura. Es pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes bifosfonatos reducen los 3 riesgos de fractura? Cualquiera de esos 3. Ale, rise o solendronato. Alendronato, risendronato o solendronato. Efectos adversos que te causan. Osteonecrosis en mandíbula y reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Esa fue pregunta del semestre pasado, la osteonecrosis en mandíbula. Teriparatide solamente se va a dar para cuando hay fractura. Es el único medicamento osteoformador. Si el paciente ya tiene una fractura, se da este tratamiento. Análogo de la PTH. El mejor de todos, pero muy caro, denosumab. Bloquea al RLANC, es un anticuerpo monoclonal, sirve para los 3 tipos de fractura. Por lo general siempre te llegan a preguntar por los 3 tipos de fractura. Aquí está esta imagen, recuérdenla, cuáles sirven para los 3 tipos de fractura y sería más que suficiente para su examen. ¿Ok? Ale, rise y solendronato, recuérdenlo muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan hasta el momento? Sí. ¿Cuál es la duda, Malinali? La densitometría periférica es la de T-score y Z-score. ¿La densitometría qué? ¿Periférica? Periférica. Sí, es la de T-score y Z-score. Ajá. Y la de... Ah, ok. O sea, la de T-score a partir de los cuántos años la hago. La de T-score es a partir de los 50. Antes de los 50 se considera la Z-score.
Y es solamente para checar en qué rango te puede encontrar una persona. De hecho, es principalmente para estudios de investigación. Entonces me ponen como a una paciente que tiene, pues, no sé, Ehlers-Danlos y que a lo mejor se sospecha de osteoporosis. ¿Ok? ¿Es Z-score o bueno, ya tiene más de 50, ¿no? ¿Sigue siendo Z-score o T-score? Si tiene más de 50, es T-score. El caso clínico que te ponen aquí es paciente de 20 años, el cual tuvo una fractura y sospechas de alguna enfermedad genética, como un X frágil o cualquiera de esos. Ehlers-Danlos. Entonces, ahí haces un Z-score. Y la pregunta que te hacen aquí es, ¿cuál es el enunciado correcto con respecto a este paciente en diagnóstico? Y te ponen de que el T-score es el más utilizado en este tipo de pacientes. Z-score te mide lo que son los percentiles a edades, más no es diagnóstico, sino pronóstico. Entonces, esa sería la respuesta. Porque esto es pronóstico y solamente es para identificar. Por ejemplo, aquí te van a poner tu valor y lo van a comparar con la normalidad en esa edad. Entonces, solamente hay que ver y ver de que, ok, está por debajo del percentil o está por arriba del percentil. Si está por arriba, pues no es ningún dato de osteoporosis. Si está por debajo, ojo, porque ese paciente puede presentar más fracturas o puede llegar a presentar una osteoporosis temprana. ¿Ok? Ok. ¿Me podría repetir lo que dijiste al principio de las parálisis de Cushing y el otro? La parálisis principalmente que se da generalizada es con hipertiroidismo. En cambio, en Cushing es una debilidad, ¿cómo se llama? Localizada. Proximal localizada. Es la más como que la única diferencia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? El medicamento que nos sirve, reloxifeno, también la calcitonina. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? 5 minutos o ya le damos. No preguntan, no preguntan precios. Tampoco preguntan, ¿cómo se llama? Nombres comerciales. Sí, ¿qué pasó, Malinali? Es que González se pasó las 2 clases preguntando mamadas. Ajá, lo que son las dosis, lo que son los nombres comerciales, que te aprendas 3 nombres comerciales. Le digo, yo en primeras, cuando yo la llevé, de que me dijeron de que los nombres comerciales, yo me aprendí como 4 o 5 nombres comerciales de cada uno. Llegué a mi examen y dije, ¿qué pedo? No venía nada de nombres comerciales. Te van a funar por decir la verdad. No, no se aprendan los nombres comerciales, no se aprendan los precios, no se aprendan nada de eso. No se lo van a preguntar. Eso es para la vida. Y para cuestiones de examen, el paciente tiene todo el dinero del mundo y puede pagar lo que él quiera. ¿Sí? Esto sí lo veo muy capaz. Sí, es que te mete miedo el doctor y es como que... Les digo, yo sí tuve miedo cuando la llevé y fue como que, cabrón. Pero no le tengan miedo. Las preguntas no son tan tranquilas, pero sí son preguntas que las pueden contestar bien. ¿Ok? No se asuste. ¿Cuál de las es el 50p? No te iban a poner eso. Pero la venden entre 70 y 100. Sí, depende en dónde la compren, pero sí varía. Pero vamos a ver cuánto cuesta en las similares. A ver, metforminas similares. Yo la compré en 50 pesos y pues qué metformina compran y yo, hola. No, es que sí, él está en contra de que compren aquí en esta página que les estoy mostrando. Pero una vez que llegan a ver a sus pacientes, me acuerdo de una paciente, me acuerdo muy bien de esa paciente. Tenía ¿cómo se llama? Artritis reumatoide. Y la paciente iba por dolor. Miren, está en 53 pesos la metformina, ¿cómo se llama? La similar. Les digo, esa paciente iba por dolor y ya estaba
carnal, él fabrica su metformina. Sí, compré la patente. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sí, él les menciona la de patente. Entonces, les digo, me llegó esa paciente y le dije de que no, usted trae datos ¿cómo se llama? De artritis. Y me dijo, sí, doctor, me están dando, estoy tomando medicamento y así. Ah, ok, ¿qué medicamento le dieron? Ya llevo un año sin tomármelos. Ah, cabrón. Yo como médico general no le puedo hacer nada más que darle tratamiento. Y el tratamiento es el mismo que le dieron los especialistas. Por algo la está viendo un especialista. Pero me dijo, los medicamentos, cada uno me llega a costar entre 500 y 800 pesos. Y no tengo para comprarlos. Entonces, ahí es donde tú comprendes y dices, pues de esa nada, cómpratelos en la similar mejor. ¿Ok? Entonces, yo no soy, bueno, los que llevaron Pharma conmigo el semestre pasado saben que no soy muy fan de las similares, pero hay momentos en donde dices, pues ya ni modo, porque hay muchos pacientes que no pueden costear su medicamento. Pero les digo, para cuestiones de examen, el paciente tiene mucho dinero. Pueden dar lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea la respuesta correcta. ¿Ok? Bueno, ¿quieren descansar unos 5 minutos o ya le damos a las preguntas? Ustedes mandan. 5 minutos, más. Sí, Chilazo. Ahí va 1-1. ¿Quién desempata? 5 minutos. Bueno, ya van 2-0 entonces. Bueno, vamos a regresar ahorita a las 7:08 y ahorita a las 7:08 vuelvo a prender mi micrófono, ¿ok? Voy a parar la grabación y ahorita la vuelvo a iniciar.